Hola y bienvenidos. Vamos a hacer este problema número 2 referente a sistemas inerciales y no inerciales. Vamos a leer la letra rápidamente. Un bloque de masa m, este que está aquí, desliza por un plano inclinado que se encuentra dentro de un ascensor. Es decir, que esta cajita que aparece aquí es el ascensor, este es el cable de acero que lleva el ascensor para arriba y para abajo. Entonces, este bloque puede deslizar por esta cuña, por este plano inclinado que forma este ángulo φ con la horizontal. Dice que el coeficiente de fricción del bloque plano es mu, es decir que además tenemos fuerza de rozamiento y como solo nos dan un mu, no sabemos si es un coeficiente estático o dinámico de rozamiento. Entonces, como no nos aclaran cuál es, lo usaremos tanto como si fuera dinámico o estático. Calcule el valor que tiene que tener la fuerza de rozamiento para un observador que se mueve con el ascensor, es decir, si colocamos un observador dentro del ascensor o en un sistema de referencia adosado al ascensor, en estas condiciones. El ascensor sube con velocidad constante, es decir, que tengo que calcular la fuerza de rozamiento cuando el ascensor sube con velocidad constante. Parte B, el ascensor baja con velocidad constante. Nos preguntan lo mismo, calcular la fuerza de rozamiento cuando el ascensor baja con velocidad constante. C, el ascensor sube con una aceleración constante g sobre 3, es decir, que el ascensor acelera hacia arriba con una aceleración que es la aceleración de la gravedad, 9,81 metros por segundo al cuadrado, dividido 3, hacia arriba. Y luego en la última, el ascensor desciende con la misma, con aceleración de igual valor, g sobre 3. Vamos a la resolución. En la parte A del problema se nos dice que nuestro sistema, que es el ascensor, sube con velocidad constante. Y en la parte B, el sistema baja con velocidad constante. Y tenemos situado el observador en el interior del ascensor, tal cual nos pide la letra. Bien, en ambas situaciones tenemos que darnos cuenta que como nuestro sistema se mueve con velocidad constante, no importa hacia dónde se mueva el sistema, estamos en presencia de un sistema de referencia inercial donde se van a cumplir las leyes de Newton. Cuidado con esto porque tendemos a pensar que cuando nos piden que resolvamos el problema ubicándonos dentro del sistema, dentro del ascensor, podemos pensar mal que estamos dentro de un sistema acelerado. Y esto no es un sistema acelerado, es un sistema que se mueve con velocidad constante. Es decir, que analizar la situación desde dentro del ascensor o fuera del ascensor es exactamente equivalente porque en ambas situaciones estamos en presencia de sistemas de referencia inercial. Vamos a escribir sistemas de referencia inercial. Son aquellos que o bien están en reposo o bien se mueven con velocidad constante, o sea, movimiento rectilíneo y uniforme. De acuerdo a esto, vamos a pensar qué fuerzas verá este observador. Vamos a cambiar el colorcito. Este observador ve que el bloque desciende por el plano inclinado. En ambas situaciones ve que esto desciende por el plano inclinado, siempre y cuando la fuerza de rozamiento no sea igual a la componente Px del peso en la dirección del plano hacia abajo, porque en esa situación el bloque podría permanecer en reposo. Pero bueno, la letra dice que el bloque desliza por el plano, así que vamos a asumir que la fuerza de rozamiento parece que va a ser menor que la componente en X del peso. Entonces, las fuerzas que ve este observador serán el peso, la fuerza peso,
El peso, lo que vamos a hacer inmediatamente es descomponerlo en una dirección perpendicular al plano y en otra dirección paralela al plano. Y así vamos a tener una figura geométrica que será un paralelogramo y más concretamente esta figura es un rectángulo. Trazamos la componente PI y trazamos la componente PX. Vamos a nombrarlas P sub X y P sub Y. Bien, estas componentes, la función que tienen es la siguiente. Px es la encargada de empujar, digamos, trasladar el objeto a lo largo del plano y hacia abajo. Y Pi es la fuerza que mantiene al plano, al bloque contra el plano. En reacción a esta fuerza, el plano ejerce una fuerza que será la fuerza normal o fuerza de reacción del plano. Entonces, como este observador ve que el bloque desliza por el plano pero no se mueve en esta dirección, tenemos que asumir que la suma de fuerzas en este eje Y, ubicándolo aquí el eje Y, la suma de fuerzas será 0. O dicho de otra forma, el módulo de la normal será igual al módulo de P sub I, porque si la normal fuera mayor, el bloque no estaría en contacto con el plano, se estaría alejando. Y si no estuviera en contacto con el plano, la normal no existiría. Así que la única posibilidad, como no hay movimiento en esta dirección, el bloque no se está hundiendo en el plano tampoco, entonces tenemos que asumir que la normal y PI tienen exactamente el mismo módulo. Y la otra fuerza que nos falta dibujar, que es la que nos piden, es la fuerza de rozamiento. Eso es lo que nos piden. Entonces, para calcular la fuerza de rozamiento, simplemente tenemos que aplicar que la fuerza de rozamiento la podemos calcular como mu por la normal. Ahora bien, la fuerza de rozamiento es un vector y la normal es un vector. Pero cuidado con esta expresión vectorial, porque así escrita me está indicando que la dirección y sentido de la fuerza de rozamiento es igual a la dirección y sentido de la normal, y eso no es cierto. La normal es perpendicular a la fuerza de rozamiento. Entonces, esta expresión solamente es válida si nosotros nos referimos al módulo, el módulo, a la medida del vector. La medida de este vector se obtiene multiplicando el coeficiente de rozamiento, que aquí no nos distinguen si es estático o dinámico, simplemente nos dan un coeficiente y es el que vamos a utilizar, y la normal es esta fuerza que es perpendicular. Bien, entonces, vamos a ver cómo podemos calcular la normal. Bueno, para calcular la normal tendríamos que calcular P sub I. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Necesito aplicar trigonometría partiendo de que la hipotenusa es el peso, que es m por g, para poder calcular esta componente P sub I. Vamos a analizar esta figura. Este ángulo φ tiene este lado, que resulta ser perpendicular a este lado, de este triangulito, y este otro lado del ángulo resulta ser perpendicular a este otro lado. Por lo tanto, puedo decir que aquí también tengo el ángulo φ. Cuando dos ángulos tienen sus lados respectivamente perpendiculares, esos ángulos son iguales. Entonces veo que la relación que tengo que aplicar para calcular P sub I es la relación coseno del ángulo φ. Coseno del ángulo φ será cateto contiguo o adyacente entre la hipotenusa, que será el peso. Entonces nos va a quedar coseno de φ será igual a P sub I entre el peso, que ya lo voy a poner, que es m por g. Por lo tanto, P sub I será igual a m por g por coseno de φ. Y entonces voy a tener la normal.
tengo la normal, y simplemente voy a calcular la fuerza de rozamiento, el módulo de esa fuerza de rozamiento, multiplicando el coeficiente de rozamiento por la normal, que va a ser m por g por coseno de phi. El único vector presente en esta ecuación es la aceleración gravitatoria, porque las otras cantidades son escalares. El coeficiente de rozamiento, la masa y el coseno son cantidades escalares. Entonces le pongo el vector porque g es un vector y le pongo las barritas porque lo que estoy utilizando aquí es el módulo, la medida, el 9,81 positivo. Es lo que estoy utilizando aquí para hallar la fuerza de rozamiento. Bien, entonces esta respuesta es la misma tanto para la situación A como para la B, porque estamos en ambos casos en presencia de un sistema de referencia inercial y por tanto se cumplen las leyes de Newton. Decir que no fue necesario calcular Px y tampoco hemos calculado la aceleración del bloque a lo largo del plano porque no nos lo están pidiendo en el problema. Para realizar la parte C del problema, tenemos que tener en cuenta que ahora el ascensor acelera hacia arriba. Por tanto, si me ubico dentro del ascensor, estaré en un sistema de referencia no inercial o sistema acelerado, el cual llamamos U', X' y prima. Entonces, tenemos que tener claro que tanto en la situación C como en la D, en la cual el ascensor acelera hacia abajo, estamos en un sistema de referencia no inercial. Sistema de referencia no inercial, O', X' y prima, Z'. El eje Z, que sería perpendicular a estos dos, no lo dibujamos porque estos problemas siempre los vamos a resolver en el plano, no en el espacio. Muy bien, entonces, lo primero que tengo que hacer, cuando estoy dentro de un sistema acelerado, recordemos que no se cumplen las leyes de Newton para este observador. Entonces, para hacer que se cumplan las leyes de Newton, lo primero que tenemos que hacer es dibujar la fuerza ficticia. La voy a hacer así, la voy a hacer exagerada. La fuerza ficticia, la cual denominamos así con un asterisco, su módulo siempre vale la masa del cuerpo por la aceleración del sistema, que nos dicen que es g partido 3. Esa es la fuerza ficticia o pseudofuerza, o también llamada fuerza inercial. Bien, la otra fuerza que tenemos que tener presente, vamos a hacerla en otro colorcito, es la fuerza peso. Vamos a dibujar el peso. Este lado de nuevo porque se me había borrado. Bueno. Y le vamos a poner al peso P. Bien, entonces, ¿qué pasa? Ahora sí, puedo decir que tengo aquí dos fuerzas, aunque esta es una fuerza inventada, ficticia, para hacer que se cumplan las leyes de Newton, porque este bloque está experimentando dentro de este sistema una aceleración contraria a la del propio sistema. Estas dos fuerzas tendrán una componente en esta dirección que voy a marcar aquí. Y entonces voy a obtener la componente tanto del peso como de la fuerza ficticia en esa dirección. Y entonces de esta manera tendré, vamos a dibujar esta componente, que será la componente de esta fuerza aquí. Aquí el origen debería ser el mismo, pero lo hago un poquito separado para que el dibujo quede un poquito más entendible, que se entienda un poco más. Bueno, y ahora voy a dibujar la componente del peso, que será esta. Bien, entonces vemos que aquí tengo un triángulo que tiene un ángulo recto en esta esquinita, o sea, un triángulo rectángulo, y también tengo otro triángulo aquí formado con la fuerza ficticia y su componente. Tengo dos triángulos que son semejantes. Entonces, ¿qué pasa? Que el ángulo que tenemos aquí, que ya sabemos que es el angulito phi, este ángulo,
es común tanto al triangulito verde, digamos, como al triangulito lila. Y por lo tanto, voy a poder calcular P sub I y voy a poder calcular fuerza ficticia, fuerza asterisco, fuerza ficticia en I, aplicando la relación coseno. ¿Y para qué haría esto? ¿Por qué tengo que hacer esto? Porque para calcular la fuerza de rozamiento necesito la normal. Y la normal, como este observador ve que este bloque desliza a lo largo del plano, la normal va a tener que ser igual a la suma de PI más FI, porque la sumatoria de fuerzas en esta dirección será 0. El bloque no se mueve en esta dirección, se mueve en esta dirección. Entonces, vamos a escribir eso, que la normal que necesito para calcular la fuerza de rozamiento es módulo de PI más el módulo de la fuerza ficticia en I. También vamos a dibujar la fuerza de rozamiento, que es la que estamos intentando calcular. Entonces, para hallar PI, vamos a hacer lo mismo que antes. Como se trata de un cateto contiguo, en un triángulo rectángulo, cateto contiguo o adyacente al angulito φ, puedo aplicar la relación coseno. Entonces me va a quedar que PI es el peso, que es m por g, por coseno de φ. Y la fuerza ficticia en I me va a quedar la fuerza ficticia, que vale m por g sobre 3, por el coseno de φ. Por tanto, podemos sacar factor común, coseno de φ, y nos va a quedar multiplicado por m por g más m por g sobre 3. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, podemos poner como un denominador 3 aquí abajo, entonces nos va a quedar que la normal será igual a el coseno de φ multiplicado por común denominador 3, 3 dividido 1, que es el denominador de esto, 3 dividido 1 me da 3, por mg me da 3mg, 3mg más m por g. O sea que en definitiva la normal me va a quedar 4m por g partido 3 por el coseno de φ. Y ahora voy a poder calcular la fuerza de rozamiento, que es lo que me están pidiendo. Vamos a hacerlo aquí. La fuerza de rozamiento será igual a el coeficiente de rozamiento por la normal, que es 4m por g por coseno de φ dividido entre 3. Y ahora hemos terminado la parte C. Vamos a borrar y vamos a calcular la fuerza de rozamiento respondiendo a la pregunta de que el ascensor acelera hacia abajo. Bien, lo primero que vamos a hacer es dibujar la fuerza ficticia, que será vertical y hacia arriba, fuerza ficticia, y vamos a dibujar el peso vertical y hacia abajo. Vamos a hacerlo así. Vale. Bien, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Ahora lo que hicimos antes, dibujamos esta dirección perpendicular al plano para obtener las componentes de la fuerza ficticia, tanto del peso como para obtener las componentes de las fuerzas, quiero decir, tanto del peso como de la fuerza ficticia. Ahí está. Muy bien, entonces aquí tengo P sub I y aquí tengo fuerza ficticia en I. Bueno, y me falta la normal. Entonces voy a dibujar la normal. Le voy a poner N. Y lo que tendrá que cumplirse en esta dirección, dado que el bloque no se mueve en esta dirección, es que la normal, ¿no?, más FI
que actúan en este sentido tendrá que tener el mismo módulo que P sub I. Entonces nos va a quedar, vamos a escribirlo aquí, normal más fuerza ficticia en I será igual a P sub I, y por lo tanto, estos tres puntitos significan por lo tanto, la normal será P sub I menos fuerza ficticia en I. Bien, este es el ángulo φ, entonces ya sabemos cómo calcular PI. El módulo de PI será el peso, que es m por g, por el coseno del ángulo φ. Lo habíamos visto antes. Y ahora vamos a observar una cosa. Aquí tengo dos rectas, esta recta y esta otra, que se cortan en un punto, que es el vértice. Entonces, este ángulo que aparece aquí arriba también es el ángulo φ. El criterio es que tengo dos ángulos que son opuestos por el vértice. Entonces, para hallar FI, como es un cateto contiguo, también volveré a aplicar coseno. Es decir, que fuerza ficticia en I será igual a la fuerza ficticia, que es m por módulo de g partido 3 por coseno de φ. Por tanto, entonces, la doble flecha significa entonces, la normal será igual a PI, que es m por g, ¿no?, por coseno de φ, menos la fuerza ficticia en I, que es m por g sobre 3 por coseno de φ. Vamos a hacer lo mismo de antes. Vamos a sacar factor común, el coseno de φ, y nos quedará m por g menos m por g sobre 3. Y esto al final, haciendo cuentitas, nos va a quedar, aquí nos quedaría 3mg menos mg nos da 2, 2m por g sobre 3 por coseno de φ. Y por tanto, para calcular la fuerza de rozamiento y responder la pregunta D, la fuerza de rozamiento tendrá un módulo dado por coeficiente de rozamiento por la normal, 2 por m por g por coseno de φ partido 3. Como regalo, esto no lo pide la letra, pero vamos a calcular la parte C, pero colocando nuestro observador en un sistema de referencia inercial. Es decir, este observador está fuera del ascensor y está en reposo. Entonces, este observador ve que el ascensor experimenta una aceleración vertical, que es la que nos dice el problema, que esa aceleración vale g sobre 3. Bien, ¿y qué es lo que ve este observador? Este observador ve que todo lo que está dentro del ascensor se va para arriba con esta aceleración. Él sí ve esta aceleración. Por tanto, como este bloque acelera hacia arriba, con esa misma aceleración, vamos a ver qué fuerzas verá este observador. Por un lado, tendremos el peso. Por un lado, tendremos la fuerza peso. Ahora bien, como el bloque acelera hacia arriba, a la vez que desciende por el plano también, pero esta aceleración la tiene que provocar alguna fuerza que actúa hacia arriba. ¿Y de dónde sale esa fuerza? ¿Quién hace esa fuerza hacia arriba? Pues la hace el plano. El plano hará una fuerza que vamos a llamarle N', y entonces en esta dirección, si nosotros aplicamos la segunda ley de Newton, porque para él se cumple la segunda ley de Newton, tendremos que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, que es g
sobre 3. Vale. Y la sumatoria de fuerzas, esta sería N' más P igual a M por G sobre 3. N' mayor que el peso porque este bloque acelera hacia arriba. Entonces, bien, ¿cómo voy a resolver esta suma? Sumando estos dos vectores. ¿Cómo se suman vectores? Colocamos, por ejemplo, la normal, N', y luego colocamos a continuación, ¿no?, el peso, y lo que nos queda, uniendo el origen del primer vector que dibujé con la punta de flecha del último vector que dibujé, este vector es el vector suma de fuerzas. Por lo tanto, para calcular el módulo de esta suma, lo que tengo que hacer es restarle a n el módulo de P. Entonces, n' menos módulo de P es igual a m por módulo de G sobre 3. Y despejamos módulo de n', que me dará igual a m por módulo de G sobre 3, más el peso, que es m por módulo de G. Por lo tanto, si ponemos como un denominador 3, nos quedará 4 por m por módulo de G. Eso es n'. Ahora bien, dibujemos la fuerza de rozamiento y para obtener esta fuerza de rozamiento, esta fuerza, para calcularla sabemos que necesitamos el coeficiente que nos lo dan y la normal. Pero la normal no es esta. La normal es la fuerza perpendicular al plano, porque la fuerza de rozamiento es directamente proporcional a la normal al plano. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En esta dirección trazo esta proyección y luego voy a buscar la componente de la normal en esa dirección. Esta es la normal que tengo que usar para la fuerza de rozamiento. Habíamos visto que este ángulo es igual que este, φ, porque son opuestos por el vértice. Por tanto, para calcular esta normal, como tengo un triángulo rectángulo, puedo usar trigonometría y concretamente la relación coseno. Entonces me queda coseno de φ será igual a módulo de n sobre n', y por lo tanto módulo de n será igual a módulo de n', que es 4m por g sobre 3 por coseno de φ. Y por tanto, para terminar, nuestra fuerza de rozamiento será mu por 4 por m por módulo de g sobre 3, que coincide con el mismo resultado que obtuvimos cuando colocábamos el observador dentro del ascensor, o sea, dentro de un sistema de referencia no inercial. Bueno, el motivo de estos vídeos es poder ayudarles, que ustedes triunfen, que les vaya bien en las pruebas, en los parciales, en los exámenes, y así evitar los fracasos que vemos en los resultados de los exámenes de la universidad. Por eso les ruego una vez más que seamos altruistas, y vamos a suscribirnos en el cuadradito rojo que está ahí abajo, vamos a suscribirnos, y con eso nosotros vamos a contribuir a que el canal crezca, y de esta forma me sentiré más motivado para hacer los vídeos y también poder llegar a más compañeros que, al igual que tú, están viendo este vídeo porque lo necesitan. Bueno, un saludo y pronto subiré otro vídeo, así que darle a la campanita para que estén avisados cuando suba el próximo vídeo. Gracias.